La periodista Flor Mirachi invitó a un abogado de nombre Rodrigo Noriega. Yo no sé con qué intención. Nada bueno me temo de esta entrevista, pero vamos a darle play para ver qué dice el nuevo programa que tiene Flor Mirachi. Se llama Flor Mirachi Pregunta. La periodista más querida por todos los panameños. La más querida, Flor Mirachi. Escuchemos. ¿Podemos seguir confiando en el tribunal ciegamente como lo hemos hecho en las elecciones anteriores? Yo diría... Bien cizañosa la pregunta, obviamente. No me sorprende, ¿verdad? Viniendo de esta periodista que se ha ganado el amor de todos los panameños. Flor Mirachi. Que si podemos confiar en el tribunal electoral. Yo fuera del tribunal electoral, yo le pongo una demanda a esta periodista por esa clase de declaraciones tan peligrosas, tan terroristas. Tú sabes la palabra, ¿no? Terrorismo periodístico. Horrible. La misma que dijo que cuidado le roban cuando usted va a Colón. Imperdonable. Pero bueno, hay que seguir escuchando para ver el peligro que representa un micrófono en este país. Que tenemos que tener una confianza, no ciega, pero una confianza comprometida. Una confianza comprometida con pedir rendición de cuentas, una confianza comprometida con transparencia. Creo que el Tribunal Electoral tiene muchas tareas pendientes para recuperar la confianza plena de la población. ¿Cuáles son los incidentes que han mermado la credibilidad del Tribunal Electoral en este proceso electoral? Bien, para hacer la lista corta empezaría en el 2022. Ellos, los magistrados del Tribunal Electoral, le dieron el fuero penal electoral a Martinelli en el caso New Business y eso prácticamente... Ah, pero si ya yo veo por dónde va la cosa. Va contra Martinelli. Yo pensé que iban a hablar del Toro, de Mireya también, de Martín Torrijos. Iban a hablar también de temas relacionados con Varela o Nito Cortizo. De Nito un gobierno excelente, según lo que veo. Descarriló ese caso, lo retrasó casi un año. Si no hubiera pasado eso, Martinelli lo sacan de la carrera hace más de un año y hoy tendríamos otra realidad. La realidad, si hubieran sacado a Martinelli, es que Martinelli pone a otra persona, porque el partido es legal. O sea, no entiendo si lo sacan antes o lo sacan ahora. Es legal. El partido recogió la firma suficiente porque aunque te duela Flor Mirachi y a este tal apellido Noriega, hay muchos panameños que quieren a Martinelli, aunque les dé rabia, aunque se revuelquen en su rabia. Luego tenemos el tema de la inhabilitación de Molino, de la inhabilitación de Martinelli, que eso lo inhabilitaban, que si no, que cómo iba a ser, en fin, fue una cosa terrible. Luego la designación de Molino como candidato. No, antes de eso los debates. Los debates, por supuesto. Tienes toda la razón. El tema de que lo invitaban a un debate sin ser propiamente el candidato presidencial. Y luego, por supuesto, Molino asume la estrategia de no ir a ningún debate. Entonces, creo que el Tribunal Electoral ha participado en esta comedia de errores involuntariamente, espero, pero deja un mal sabor en la boca de todos los panameños. Deja un sabor de la boca, en el sabor de quién, en tu sabor de tu boca, amarga boca, y la amarga boca de la periodista también. No en mi sabor de boca, no me metas a mí, yo soy panameño, yo no soy parte de lo que tú estás diciendo. No me metas en tu baile. ¿Fue la inhabilitación o la habilitación como candidata a vicepresidenta de Marta Linares? Sí, eso fue totalmente un shock. Creo que manda un mensaje terrible de que el propio Tribunal Electoral no está cuidando el tesoro que es la democracia panameña. Esos descuidos, entre comillas, o negligencias graves son preocupantes. Creo que el Tribunal Electoral necesita una reingeniería después de que termine este periodo electoral. El problema es la sensación que dejan todos estos errores para el 5 de mayo. Totalmente, Flor. Lo importante es decirle a la población que el Tribunal Electoral no cuenta los votos. Los votos los cuenta la sociedad civil en la Junta Nacional de Escrutinio, que es una institución que hasta el momento es totalmente impecable y totalmente incuestionable en su comportamiento. ¿Por qué es la directora de Registro Civil, Sharon Sinclair,
quien ha dado la cara en el asunto del error en la papeleta y no Osman Valdés, que es el director de organización electoral. ¿No le cabría a él dar la cara? Totalmente, Flor. Yo creo que Sharon Sinclair, que tengo entendido que tiene las funciones de registro civil, pero además la han incorporado en algunos de estos roles, está actuando más como un personal de confianza de los magistrados, lo que llamarían en Estados Unidos troubleshooting, o sea, resolviendo problemas, Sí. que en realidad enfocada en su tarea principal, que es registro civil. A ese nivel hemos llegado. O sea, eso Yo no creo, yo creo que cualquier persona idónea hubiera podido dar la respuesta que dio. O sea, ¿no? O sea, basándonos en la explicación que le tiene que haber dado el servicio técnico del Tribunal Electoral, ella fue y replicó la información que se le dio desde las altas esferas dentro del Tribunal Electoral. Simplemente, no es que es una persona de confianza, cualquier funcionario del Tribunal Electoral pudo haber dado la declaración. Me parece una pregunta cizañosa, innecesaria, porque Osman Valdés no tenía por qué hacerlo, cuando otras personas podrían hacerlo si se les daba la directriz de que usted es el que tiene que dar la declaración. Punto. ¿Cuál es el problema allí? esto es un síntoma más de que el Tribunal Electoral sigue rebasado. Volviendo al tema de Molino, ¿cuál es su opinión de la declaración dada Porque no hay otro tema. No hay otro tema, ¿eh? por Alfredo Juncal sobre la inconstitucionalidad de la candidatura de José Raúl Molino? Esa es una buena pregunta y antes de que la responda él, yo en el video anterior pregunté cuál será la motivación o cuál fue la razón por la cual el magistrado Juncal declaró o piensa o votó en contra de la decisión de Luis Guerra, el magistrado, y el magistrado eterno Valdés Escoferi del Tribunal Electoral, al considerar, según los estatutos del Tribunal Electoral, cosa que no han mencionado, porque ya lo explicamos en el video anterior, los estatutos, los reglamentos, la ley faculta al Tribunal Electoral, según sus argumentos en base desde el 1983, que por ejemplo el suplente del candidato inhabilitado puede correr indiscutiblemente como presidente desde el 83, pero eso no lo van a mencionar, o a menos que se apeguen a lo que dice estrictamente la ley. Mi pregunta es, y la vuelvo a hacer, ¿por qué el magistrado Juncal decidió o en qué se basó, y habría que preguntarle, para votar en contra de una decisión fundamentada en la ley que el señor Valdés Escoferi y el señor Luis Guerra decidieron tomar en consideración? Esa es una buena pregunta. A ver qué responden estos acá. En una sola palabra, inservible e irresponsable. Creo que si el señor Juncal consideraba esto, debió decirlo en la opinión, en el mismo acto jurídico, debió consignarlo, de forma tal que toda la población desde el día 1 hubiera estado al tanto de que hubo este debate jurídico, de que hay este cuestionamiento. Lamentablemente el señor Juncal, de una forma muy tarde, ha hecho esta declaración y lo que ha creado más sosiego y desconfianza que otra cosa. ¿Pero por qué habla ahora? Flor, yo me imagino que es un poco para lavarse las manos y para saldar cuentas con la historia, es decir, no fui yo, fueron ellos, pero ya para qué. Me da coraje escuchar esto. Qué cizaña, loco. Qué mentira todo. ¿Usted es de la opinión de que es inconstitucional la candidatura de José Raúl Molino? ¿Por qué? Bien, la Constitución establece 3 artículos, 177, 181 y 185, que primero, 177 se eligen 2 personas. El 5 de mayo tiene que elegirse presidente y vicepresidente. El 181, que el 1 de julio toman posesión 2 personas, presidente y vicepresidente. Y el 185 establece funciones del vicepresidente o vicepresidente. Hasta le apago el volumen. A las funciones del presidente o presidenta de la República. Entonces estamos violando la Constitución con una nómina que no tiene vicepresidente de la República, lo que implica que si sale ganadora el 5 de mayo, el 1 de julio va a haber toma de posesión de un solo funcionario, el presidente de la República. Entonces, ¿por qué permitir esa violación a la Constitución? Bueno. Qué peligroso estas declaraciones y que la gente lo comparte y lo replique. Por eso estamos nosotros aquí, sin conocer temas legales, simplemente escuchando al magistrado eterno del Tribunal Electoral Valdés Escoferi y el magistrado Luis Guerra, el recientemente nombrado,
apegándose a la ley, a los artículos antes mencionados. Si no me viste el video, míralo, ahí está, para que lo veas. Entonces, ¿cómo este señor puede venir a decirte poco de cosas tan peligrosas? Y que la gente todavía más peligrosa es aún que le crea eso. Sobre la candidatura de Molino, no parece que la Corte vaya a fallar antes de las elecciones. Por ejemplo, este jueves suspendieron el pleno, la reunión Ya explicó el magistrado de la Corte Suprema de Justicia sus motivaciones y sus razones por las cuales no lo van a hacer. Por cierto, son más de 70 y pico versus 10 y algo los a favor de que corran Molino que los en contra. De la Corte Suprema de Justicia, los 9 magistrados. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bien, a María Eugenia López Arias le va a pasar lo mismo que a Juan Bosco Bernal con el caso Gudelas. Después de una carrera incuestionable de servicio público, una mala decisión, un traspiés, va a manchar esa reputación. La magistrada, al igual que sus colegas, no tenía por qué irse del país, no tenía por qué tomar vacaciones en un momento tan Le correspondía y simplemente se están apegando a sus reglamentos. En fin, ya no quiero seguir escuchando esto, pero bueno, tengo que hacerlo porque ustedes se merecen estar bien informados y no desinformados. Primero que todo, Ey. Es una chambonada más, es un tribunal que ya está rebasado y obviamente demostró que ya no hay control de calidad en lo que ellos mismos tienen. Bueno, dejen que los suplentes decidan, no, tampoco. Es justo, jugando a ser abogado del diablo, que la Corte tenga esta presión de fallar ya, tomando en cuenta que estamos donde estamos jurídicamente hablando por actores distintos. A Flor Mirachi no le interesa si aquí en Panamá se forma una revolución o si viene un guatemaltecazo, ¿verdad? O todo lo que pasó en Ecuador, o lo que está pasando en Ecuador o en Argentina. No le interesa. Estos son los mercenarios que tenemos en Panamá del periodismo. Mira, Flor, no es justo, pero es el rol de la Corte. Cuando ellos y ellas juramentaron hacer cumplir la ley, la Constitución y la ley de la República de Panamá, es precisamente esa función. Ellos son el cuarto de urgencia de la democracia y del Estado de Derecho. Ellos no escogen los pacientes que reciben, ellos los reciben y le dan el mejor tratamiento posible. Ellas tenían que declararse en sesión permanente y resolver este caso, que lo hubieran podido resolver. Qué peligroso que este abogado fuera magistrado, peligrosísimo. En unos cuantos días, declarar la inconstitucionalidad. Por encima de todos los estatutos. Esos no son los magistrados que queremos en Panamá. Queremos que se apeguen al derecho. Declarar la constitucionalidad y pasar la página. ¿Ya oficialmente los tiempos no dan? No, me parece que forma alguna darían los tiempos para eso. ¿Y cuál es el peligro de que fallen ¿Cuál es el después afán de que no corra? ¿Tu candidato va perdiendo o qué? de las elecciones? Primero, es posible que fallen sustracción de material. En otras palabras, ¿ya para qué? Si fallan diciendo que Molino podía correr y suponte que Molino sale electo, se vería como que la Corte le está haciendo una genuflexión al presidente electo. Y si fallan diciendo que Molino no podía correr y supongamos que Molino perdió las elecciones, entonces se vería como, bueno, qué valientes son de decirlo ahora que ya no hay un efecto sobre esa decisión. Y con eso me despido porque no vale la pena seguir, ¿verdad? Haciéndole reacción a esto. Ya te quedó claro, ¿no? Todo el ámbito cochino que se escucha aquí, toda la cosa mala, toda la confusión, todo el enredo cuando ya Eduardo Valdés Escoferi, magistrado del Tribunal Electoral, aclaró, y también el magistrado Luis Guerra aclaró sus motivaciones y sus razones. No hay que consultarle a nadie, se apegaron a la ley. Para de contar. En fin, dejamos a estos periodistas, supuestos periodistas, y este súper abogado. Y bueno, amanecerá y veremos. Panamá, tranquilo, salga a votar y no pierda el tiempo con esta clase de periodismo. You know.